Dios les bendiga. Bueno, vamos a esperar que los niños vayan saliendo. Muy bien. Para nadie es un secreto que el pecado trae consecuencias terribles y horribles. El pecado genera una serie de consecuencias que destruyen nuestra relación con Dios. De hecho, dice la Escritura que el pecado hace que nos alejemos de Él, que estemos destituidos de la gloria de Él. El pecado nos mata espiritualmente. La paga del pecado es muerte. También el profeta Isaías dice que el pecado causa una división, causa una separación entre Dios y nosotros. No por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Entonces, para nadie es un secreto que el pecado es el mal o el problema más terrible del mundo. Y es terrible también porque puede traer como consecuencia que nuestra relación con Dios se rompa o en el mejor de los casos se enfríe. No solamente estas consecuencias recaen sobre los incrédulos o es síntoma de los incrédulos solamente, sino que también podría presentarse dentro de nosotros como iglesia. Podríamos romper nuestra relación con Dios o que nuestra relación se enfríe. Vamos a meditar en el Salmo 32, versículos 1 al 4. Salmo 32, 1 al 4. Dice la escritura de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego aparece al costado una expresión hebrea, Selah. Y vamos a detenernos ahí, porque el término Selah significa un descanso dentro de la composición de los salmos. Significa un descanso. ¿Un descanso para qué? Para meditar, para reflexionar, para recordar o traer a la memoria algo, para darle mayor énfasis a lo que previamente ya se dijo. Y eso es lo que está haciendo David aquí. Llega al verso 4 y hace un descanso para meditar, para reflexionar. Algo que debiéramos hacerlo también nosotros constantemente cuando estudiamos la Biblia. No se trata solamente de leer un pasaje, de leer un capítulo o de tratar de terminar de estudiar o de leer la Biblia en un año, sino de ir meditando, de ir extrayendo
la enseñanza y la aplicación para nuestras vidas, porque de allí va a depender nuestro propio crecimiento espiritual y va a depender que nuestra relación con Dios deje de ser esa relación probablemente superficial, liviana, mecánica, basada probablemente en ritualismos, y pase a ser una relación profunda, firme, con plena certeza. Eso es lo que quiere Dios. Pues bien, cuando leemos el Salmo 32, tiene mucha relación con el Salmo 51. De hecho, el contexto del Salmo 32 y el Salmo 51 es el mismo, con una pequeña variación. Quizá para ustedes el Salmo 32 no sea tan conocido como lo es el Salmo 51. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa en el Salmo 51? David reconoce su pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego le pide a Dios que le limpie de esa maldad, de esa iniquidad, que le devuelva el gozo de su salvación, que espíritu recto nuevamente repose sobre él. ¿Y por qué razón? Sencillamente porque fue en un momento de su vida confrontado por su pecado. Después de todas las atrocidades, después de haber cometido toda esa cadena de perversidades que ya vamos a considerar, y luego viene el profeta Natán y lo confronta, y él reconoce que ha pecado. En ese momento, David escribe el Salmo 51. En ese momento. Ese es el contexto del Salmo 51. Pero como no vamos a estudiar el Salmo 51, sino esta parte del 32, también tiene que ver con ello, pero un poco más adelante. Cuando él, después de recibir el perdón, de sentir nuevamente el gozo de su salvación, a causa del perdón y la misericordia de Dios, él dice estas palabras: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y usted sabe que el término bienaventurado, bueno, en el griego el término bienaventurado significa dichoso, feliz, doblemente bendecido. Pero en el hebreo tiene que ver con prosperidad. Y obviamente la prosperidad produce gozo, produce tranquilidad, ¿verdad? Produce estabilidad. Pues bien, David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero el versículo 3, hermanos, el versículo 3 es donde yo me quiero detener un poco más. Porque la expresión mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es una expresión en donde David quiere dejar constancia de todo lo que significa vivir una vida sin arrepentimiento, de tener sobre su espalda el peso del pecado, lo que sucede internamente cuando no soltamos esa carga, ese peso que nos asedia y que puede hacer que nuestra vida
comience a perder el gozo verdadero del Señor y termine incluso que nuestra relación con Dios se destruya. Por eso David quiere mostrar que mientras él guardó silencio, después de haber hecho toda esa serie de pecados, por dentro, esto era lo que él estaba sintiendo. Sus huesos se envejecieron. Gemía todo el día, y ese gemir es una expresión de desesperación, de dolor, de angustia. David no la estaba pasando bien. Probablemente él mostraba al pueblo, mostraba a su familia, a la gente más cercana, que estaba bien, que nada pasaba, pero por dentro sus huesos se envejecían. Por dentro gemía de dolor, de desesperación. Y no solo esto, sino que todo el tiempo, de día y de noche, sentía como la mano de Dios, esa mano fuerte, esa mano poderosa. De hecho, aquí viene a significar esa mano acusativa, hacía que su vida, la de David, se convierta en un desierto, en un campo estéril, improductivo, que pierda el verdor, la fertilidad de su vida y se convierta en un campo seco que no producía nada. Para que podamos entender un poco más aquí el Salmo 32, vamos a ir a Segunda de Samuel capítulo 11, porque allí comienza todo. Y lo que vamos a responder en esta mañana es justamente lo que Dios nos enseña, cómo es el corazón de alguien que mantiene una relación fría con Dios. Eso es lo que vamos a responder hoy. Cómo poder conocer un corazón que mantiene una relación fría, distante con Dios. Y para ello tenemos el ejemplo de David. No vamos a leer todo el texto porque todo el pasaje porque es extenso, pero yo sé que usted conoce la historia. Voy a relatar algunos puntos simplemente. Ahí en el capítulo 11 dice verso 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Quiero que usted aprecie algo allí en este verso 1. Hay algo que hace de David un ser poco comprometido. Note que dice el texto que en el tiempo en que los reyes salían ¿a dónde? A las guerras, David prefirió ¿qué? Quedarse en la casa. Fíjese muy bien. Dios había puesto a David en sustitución de Saúl. Ya sabemos porque Saúl fue totalmente obstinado y no obedeció el mandamiento de Dios. Dios designó a David para ser rey sobre Israel. Y el ser rey sobre Israel implicaba una gran responsabilidad y compromiso. No era una figura decorativa del pueblo, como hoy en día, por ejemplo, en muchos países donde hay monarquía,
Los reyes son hasta cierto punto una figura decorativa. En aquella época no. El rey tenía que dar ejemplo. Y tenía que dar ejemplo, en este caso, el rey de Israel, no solamente de compromiso para con su pueblo, sino también de compromiso para con Dios. Porque no estaba dirigiendo cualquier nación. Era el pueblo de Dios. Y eso ya implica una gran responsabilidad. Sin embargo, este rey, cuando tuvo que cumplir su función, no lo hizo. Es decir, que aprovechó su condición de jerarca, de autoridad, para hacer lo que él quiso y no ser responsable con su tarea. Los reyes de los otros pueblos, dice allí, que salían a las guerras, eran los que encabezaban las tropas. Pero en este caso, el rey de Israel se quedó en su casa. Y ahí comenzó todo el problema. ¿Por qué? Fíjese lo que dice verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. Yo ya me imagino a David yendo de un lado para otro, ¿verdad? Aburrido quizá, porque no tenía nada que hacer, sino esperar los reportes de la guerra. Y en esa falta de actividad, en esa falta de trabajo, dice el texto, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y eso no fue todo. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David no pecó al ver a Betsabé. David no pecó mirando a Betsabé. David comenzó su serie de pecados cuando codició a Betsabé, cuando tomó a una mujer que no le correspondía y se llegó a ella. Dice el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Fíjese lo que hace la falta de actividad en una persona. El no estar ocupado en buenas obras. El no estar comprometido en las cosas que verdaderamente son importantes. David pudo haber evitado esta situación si hubiese ido a la guerra, como lo hizo su ejército y como lo hacían los reyes de los otros pueblos. Pero al quedarse en Jerusalén, en el palacio, se le presentó la tentación y él cedió a la tentación, se llegó a ella y dice el texto que quedó embarazada. Cuando se lo hacen saber a David, entonces usted puede imaginar la reacción de David. No lo dice el texto, no lo dice, pero yo me imagino a David totalmente desconcertado. He cometido un grave error, he pecado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando la relación
con Dios es fría, es distante, una forma de demostrarlo, número uno, es falta de compromiso con Dios. No se olvide. Para conocer a alguien que mantiene una relación fría, rota, distante con Dios, es muy fácil. Es cuando usted ve en esa persona una falta de compromiso con Dios, con su obra, con lo que debiera estar haciendo, con lo que debiera estar produciendo espiritualmente. Y paso siguiente, se desata el pecado en cualquiera de sus formas. En este caso, para David, fue que cayó en adulterio. Cayó en adulterio. Sin embargo, David tenía la opción en ese momento, cuando fue avisado de su pecado, David tuvo la opción de ¿qué? De arrepentirse, de reconocer su pecado, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba en una relación fría, lejana con Dios. Y en vez de buscar el arrepentimiento, entonces va a continuar con una serie de pecados, con una serie de acciones, yo le llamo hasta macabras, porque lo que él comienza a hacer no es la de un siervo de Dios, no corresponde a alguien que está representando a Dios, porque él era el rey sobre Israel. Pero es claro que esto lo hace porque su corazón está apagado. Su relación con Dios está fría y rota. ¿Qué es lo que hace? Entonces, al saber que Betsabé está embarazada, cuando llega Urías de la guerra, lo llama a palacio para preguntarle de la salud de Joab, el general de su ejército. Pero la intención de David era reunir a Urías, motivarle a que descienda a su casa para que descanse, coma, beba y pueda estar con su mujer. Y al estar con su mujer, entonces él podría deshacerse de su responsabilidad, aparentemente, diciendo que lo que esperaba Betsabé no era de él, sino de Urías. ¿Sabe lo que hizo Urías? No fue a la casa. Se quedó ahí fuera del palacio porque él era un hombre leal. Urías era un hombre leal, un hombre fiel al rey. Y él mismo dijo, ¿cómo voy a descender a mi casa? ¿Cómo voy a acostarme con mi mujer, a comer, a beber, a descansar cuando la vida de mi rey corre peligro? Y se quedó afuera del palacio. Y por la mañana sale David y mira a Urías ahí acostado fuera de la puerta de palacio. ¿Qué haces aquí? Y estoy cuidándote, protegiéndote. No, debías de ir a tu casa. No, yo soy leal a mi rey. Entonces, como no pudo lograr su cometido, ¿qué hace David? Lo invita a una cena, le prepara un gran banquete donde él coma, beba, se emborrache y luego mandarlo a la casa. Otra vez para que se llegue a Betsabé y de esta manera entonces pueda ir acomodando las fichas. ¿Qué pasa? Que Urías no va por segunda vez a la casa de Betsabé, mostrando una vez más su fidelidad, su lealtad.
Entonces, como ese plan no estaba teniendo éxito, ¿qué hace David? Llama a Joab para darle una orden, o le envía una orden. Van a poner a Urías al frente del pelotón, de la tropa, para que cuando entren en combate, al primero que maten sea a Urías. De esa manera, Urías muere y entonces yo soy libre para poder casarme con o llegarme a Betsabé. Y todo esto se arregla. Fíjese lo macabro. Fíjese las intenciones perversas de David, de aquel que más adelante se le va a reconocer como un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y mire lo que está haciendo. Mire lo que hace el pecado, hermanos. Cuando no solucionamos el problema del pecado a tiempo, esto trae como consecuencia que más pecado se vaya añadiendo, que más problemas vayamos teniendo y que la carga sea más pesada. Y eso es lo que estaba haciendo aquí David, sumando más peso al que ya tenía. Y entonces ese plan de poner a Urías ahí al frente dio resultado, porque después le confirman: fuimos a la guerra, tuvimos pérdidas, y una de esas pérdidas fue Urías. ¿Y sabe lo que va a decir David? Fíjese, ahí en el capítulo 11, esto es terrible, versículo 24 en adelante, dice lo siguiente, segunda de Samuel 11, 24 en adelante. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Y quiero que usted subraye esa palabra: no tengas pesar por esto. Mire lo sedicioso, podríamos decir, el cinismo, ¿verdad?, que hay en el corazón de David. Él sabía perfectamente que el plan que él había fabricado había dado resultado. Pero él hace sentir a los demás que nada ha pasado. Bueno, eso siempre pasa. En una guerra hay muertes, en una guerra siempre hay bajas. No tengas pesar. Ahora le correspondió morir a Urías. Qué lástima. Pero tú aliéntate, porque hay que seguir batallando. Fíjese cómo quería tapar su pecado. Cómo estaba disfrazando su maldad, su obra perversa. Yo creo, hermanos, que cuando David escuchó que Urías murió, él sintió un fresquito en su corazón, ¿verdad? Como un descanso aparente, como un alivio a su problema. Lo que él no se daba cuenta es que Dios lo estaba mirando. Lo que él quizá estaba ignorando, y no porque no lo supiera, porque él lo sabía, sino que el pecado ciega el corazón, ciega la mente de la gente. De hecho, dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo ha cegado los ojos del mundo para que no vean la luz, para que no se acerquen al evangelio, para que sean distraídos por las cosas de este mundo y no reconozcan su condición de pecado y su necesidad de salvación.
Así estaba David, cegado por el pecado, cegado por su maldad. Y entonces, en esa aparente resolución del problema, ¿qué hace? Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable delante de los ojos de Dios. Hemos dicho que el corazón de una persona que sostiene una relación fría con Dios es aquella cuyo compromiso con Dios no hay, no existe. Está desligado del compromiso. Pero también una persona que tiene el corazón frío en su relación con Dios es aquella que quiere ocultar su pecado, como David. David lo que estaba haciendo con todo ese plan era tratar de esconder su pecado, esconder su falta. Y eso es lo que muchas veces el mundo hace. No solamente el incrédulo, sino a veces dentro de la misma iglesia. Queremos esconder nuestros pecados. Quizá lo podremos lograr delante de los demás. Pero hay alguien a quien no le podemos esconder absolutamente nada. Yo veo a David probablemente mostrando una cara amable al pueblo, tratando de mostrar una aparente calma, tranquilidad, satisfacción, paz externa, pero interna, ¿cómo estaba? Salmo 32, sus huesos estaban envejeciendo, estaba gimiendo de dolor por dentro y se sentía estéril, se sentía sin fruto, como un desierto, porque eso es lo que produce el pecado, y más cuando se lo quiere ocultar. Pero también una persona que tiene un corazón frío es aquella a quien su pecado lo descubren otros. Fíjese que esta situación de David no era un asunto de él solamente, involucró a otros, involucró a Joab. Si Joab tuvo en algún momento una buena opinión de David, si Joab tenía en su momento una imagen de David de ser un hombre bueno, íntegro, con esto que estaba haciendo, Joab pudo ver en David un corazón perverso. Pero no solamente él, el ejército, porque el ejército tenía que poner a Urías frente en la batalla y luego dejarlo solo. El ejército también llegó a saber que el rey de Israel tenía toda esa clase de pensamientos perversos. Entonces, muchas veces el corazón de una persona fría delante de Dios es aquella que no descubre por sí mismo su pecado, pero que es evidente para los demás. ¿Cuántas veces nos han dicho, no hagas esto, deja de hacer aquello? Es evidente para ellos nuestra falta. Y nosotros nos mantenemos en la posición, pero yo no estoy haciendo nada malo. ¿Qué malo he dicho? ¿Qué malo he hecho? Y es porque el pecado también hace que nuestra conciencia se endurezca y nuestro corazón se endurezca. Y también
se puede conocer el corazón de alguien que tiene una relación fría con Dios? Cuando muestra hipocresía, aparenta lo que no es. Lo que leímos ahí en el versículo 25. En vez de haber dicho ahí en el verso 25, 24 y 25, yo tengo la culpa de haber puesto a Urias ahí para que muera, y de esa manera una oportunidad para arrepentirse. No, él siguió con su pecado, más y más. Pero también es una persona que no confiesa su pecado. Aquella persona que tiene una relación fría con Dios es aquella que no quiere reconocer el pecado. Imagínense. A propósito, quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo Dios le dio aproximadamente a David para que se arrepintiera? Porque después, en el capítulo 12, Dios va a enviar ¿a quién? A Natán, para confrontarlo con su pecado. Pero ¿cuánto tiempo Dios le dio a David para que se arrepintiera de su pecado? Aproximadamente 9 meses. Porque después que él se llega a Betsabé, se entera de que está embarazada. Y cuando el profeta Natán llega para confrontarlo, ya el niño había nacido. Es decir, aproximadamente 9 meses, David cargó eso en su corazón. No solo el pecado de haberse llegado a Betsabé, haber adulterado, sino toda esa cadena de situaciones vergonzosas y terribles que él mismo propició. Imagínense, vivir 9 meses aproximadamente con esa carga, sin poder dormir, sintiendo internamente cómo se estaba deshaciendo. ¿Y por qué marco esto del tiempo, hermanos? Porque a veces hay personas que cargan con su pecado toda una vida. No quieren soltar la culpa. En el caso del incrédulo, no quiere reconocer su pecado, y aunque sabe que está mal, se mantiene en su soberbia y en su orgullo de decir que no necesita a Dios. Pero por dentro sabe, y muchos lo saben, que no están bien. Pero también dentro de la iglesia, hermanos, podríamos estar viniendo cada primer día de la semana, participando de todas las actividades de la iglesia, predicándole el evangelio a la gente, pero internamente con la carga del pecado. Necesitamos ser confrontados con Dios y su palabra. Y por eso Dios envía a Natán en el caso de David. Es decir, Dios le dio la oportunidad para que se arrepintiera, no lo quiso hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Va en busca de él por medio del profeta Natán. Y usted conoce la historia que le contó Natán de la corderita, ¿se acuerdan? Un hombre pobre tenía una corderita y el hombre rico tenía manadas de animales. Llegaron visitantes, el hombre rico mandó a matar la corderita del hombre pobre para dar de comer a sus visitantes. ¿Y qué dijo David? Esa persona es digna de muerte. ¿Y qué le dijo Natán? Esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Y aquí me asalta otra pregunta. No sé si usted se la ha hecho. Si David era el rey de Israel, si David era el siervo que Dios escogió, no mirando la apariencia, sino el corazón, porque así fue como le dijo a Samuel para que lo ungiera,
Si Dios conocía que este hombre iba a ser pilar para su plan de redención, ¿por qué Dios permitió que David continuara con esa serie de pecados uno tras otro? ¿Por qué Dios no detuvo antes toda esta serie de situaciones en la vida de David? ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Si David es el siervo de Dios, si David es aquel que va a ser determinante en el plan de redención también, porque de allí venía, de su linaje, iba a venir el Cristo, ¿por qué Dios no detuvo antes este desenfreno de David? Yo tengo una respuesta. En lo personal creo que Dios permitió que esto le sucediera a David. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos hasta dónde somos capaces de llegar cuando estamos lejos de Dios. Cuando nuestra relación con Dios está fría. ¿Hasta dónde podemos llegar a caer? No es que Dios se agradó de lo que estaba haciendo David, para nada. Pero Dios quería darnos una lección, primeramente a David y también a nosotros, de lo que significa caminar en este mundo sin Dios, sin arrepentimiento, sin una vida transformada, sin una vida dirigida por Él. Hasta dónde el hombre es capaz de llegar. Por eso Dios lo permitió. Y quiero ir terminando, hermanos, con otra pregunta. ¿Cuál fue el pecado de David, el pecado más grave de David? ¿Será el haber codiciado a Betsabé? ¿Será el haberse llegado, haberse acostado con Betsabé, haber adulterado, fornicado? ¿Será el haber planeado, maquinado el asesinato de Urías? Consiguiéndolo, dicho sea de paso. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿Cuál? De todos estos, ¿cuál? No arrepentirse. Por ahí escuché. Mire, todo comenzó por aquí. El pecado, todas esas cosas son terribles, pero el origen de todo, ¿sabe dónde está? Mire lo que dice, versículo 7 al 9 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Verso 10. Por lo cual ahora se apartará, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Por cuanto me menospreciasteis y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El comienzo del problema de David fue haber tenido en menos la palabra de Dios. Claro, esos hechos
son terribles, vergonzosos, condenables. Pero para Dios, el origen está cuando no tomamos en serio la palabra de Dios. Cuando a veces creemos saber más que Dios. Cuando creemos tener mejor sabiduría que la de Dios. Cuando queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Ahí es cuando comienza todo. Cuando Dios mandó diciendo y nosotros decimos lo contrario. Allí comienza todo el problema. Allí es cuando el corazón del hombre empieza a enfriarse en su relación con Dios, que trae como consecuencia la separación definitiva. Por eso su hijo Salomón, porque Dios castigó la consecuencia del pecado, dando muerte a aquel hijo que habían engendrado David y Betsabé. Aquel niño murió, usted lo sabe. Pero luego tuvo otro hijo, Salomón. ¿Y sabe lo que dice Salomón? Y yo estoy seguro que David, su padre, habló con él muchas veces y le contó toda esta historia. No se la guardó. Le dice Salomón en el Proverbio 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Cuál es la invitación para nosotros en esta mañana? Primeramente, tenemos que revisar cómo está nuestra relación con Dios. Y usted la conoce perfectamente y Dios. No mire al de al lado, mire a sí mismo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación ferviente? ¿Es una relación cálida, cercana? ¿O es una relación fría, distante, momentánea? Es una relación en donde hay un compromiso de parte nuestra con Dios, o nuestro compromiso es esporádico, de temporada. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Para nuestros amigos en esta mañana que nos visitan, ¿cómo está tu relación con Dios? Si no has obedecido al evangelio, déjame decirte que tu relación con Dios está rota. Pero hoy puedes restablecer tu relación con Él. Hoy puedes reconciliarte con Dios. Porque el pecado causa enemistad con Dios. En segundo lugar, para que haya perdón, necesariamente tiene que haber arrepentimiento. Y eso fue lo que hizo David allá en el Salmo 51. Se arrepintió de sus pecados. Y por eso alcanzó la misericordia de Dios, el perdón. Porque Dios le dice allí en el Salmo 51 que Él no lo va a desechar. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Por esa razón, si usted asume y reconoce que su relación con Dios no es la que debiera ser, hoy es el día de ¿qué? De arrepentirnos. De arrepentirnos. Y el arrepentimiento trae consigo, perdón, el arrepentimiento siendo ese cambio de mente para tener una acción diferente. No el remordimiento.
Dios no llama al remordimiento, sino al arrepentimiento. Tercero, si usted considera que hay una carga, hay un peso que no lo deja caminar con tranquilidad en el camino del Señor, hoy es el día de soltar ese peso, confesando su pecado. En el caso de nosotros, los que ya estamos en el camino, no dejes que el pecado te torture espiritualmente, internamente, como lo hizo con David. Mientras callé, mientras guardé silencio, mientras me mostraba de una manera al pueblo y a mi familia, por dentro me estaba consumiendo, dice David ahí en el Salmo 32. No permita que eso pase también con usted. Hay que confesar el pecado. Y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que es su decisión. ¿Cómo quiere mantener su relación con Dios de ahora en adelante? ¿Como una relación estrecha, firme, ferviente, cercana, íntima con el Señor? ¿O quiere seguir lejos de Él, manteniendo una relación fría, aburrida, sin el verdadero gozo que el Señor da? Es su decisión. Pero sí queremos invitarles a que si en esta mañana hay alguien que quiere acabar con ese peso que lo está atormentando, que es el pecado, y quiere nacer de nuevo por medio de el bautismo, usted necesita creer que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para que por medio de esa obra perfecta hecha en la cruz, pudiésemos nosotros alcanzar salvación. Y hoy el Señor le está llamando a usted, que todavía no ha obedecido al Evangelio, que nazca de nuevo. Que no se vaya con el pecado a cuesta, sino que se vaya libre del pecado. Para que pueda decir como David, bienaventurado es aquel a quien cuya transgresión Dios le ha perdonado. Feliz es aquel a quien Dios no le culpa de pecado, porque han sido borrados. Y también la invitación para nuestros hermanos, que a lo mejor hay o tienen una carga, que no los dejan disfrutar su vida plenamente en Cristo. Hoy es el día también de reconciliarse con el Señor, de decirle al Señor, basta ya, no quiero seguir pecando, quiero entregar por completo mi vida a tu causa. Y el Señor es amplio y generoso en perdonar. Entonces vamos a entonar un himno de invitación. Y aquellos que quieran obedecer al Evangelio por medio del bautismo, la invitación está abierta, puede pasar adelante. Escuchamos su confesión de fe y le ayudaremos en su obediencia. Y aquellos que necesitan también de oración, reconciliarse con el Señor, también la invitación está abierta para que oremos por usted. Entonamos el himno de invitación. Que Dios les bendiga, hermanos.